Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Ustedes ven en la pantalla las siguientes imágenes. Dicen que son jóvenes, no sé qué tan jóvenes, pero se autoconsideran jóvenes que actúan según ellos por una causa humanitaria a favor de los palestinos y en contra de Israel. Condenan lo que califican un genocidio en Gaza, pero en las calles de Colombia acuden a los ataques y al vandalismo como un método de protesta. Así aparece en este video que ha rondado durante estos 2 días en las redes sociales. La emprendieron contra bienes públicos y locales comerciales luego de una serie de discursos y mensajes incendiarios contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia por parte del presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano. Escuchen. Los que más critican, por ejemplo, la ANDI, y hablo de ella, que es la asociación no de empresarios, porque la mayoría de los empresarios no pertenecen a esa asociación. Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y simpatizantes de su gobierno apuntan al empresariado colombiano usando el conflicto en el Medio Oriente, la situación de inseguridad y violencia en su propio país, es decir, en Colombia, para ellos no genera ningún tipo de movilización de rechazo. Nadie protesta por los más de 9.000 homicidios ni por las 60 masacres que dejan más de 200 víctimas este año. Tampoco hemos visto protestas por las más de 300 víctimas de secuestro, las más de 800 acciones terroristas. Estamos en promedio 110 acciones terroristas por mes en Colombia. Y nadie protesta por el asesinato de 151 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y menos ha habido alguna protesta contra las organizaciones criminales por el reclutamiento de 500 niños y adolescentes en Colombia durante 2024, una cifra récord. Oiga, ¿y a ustedes no les llama la atención que ni siquiera una sola palabra por la muerte de Yeimar Gamboa, un joven afro, un joven que apenas comenzaba su vida, 20 años, que quería ser parte de los consejos juveniles, eso sí en un partido de la oposición, no del gobierno. Ni la vicepresidenta afro de Colombia dice una sola palabra. Asesinaron a Yeimar y guardan silencio y nadie protesta. Protestan por Palestina. Mi nombre es Yeimar Gamboa Yepes, soy aspirante al Consejo por el Centro Democrático y el número 8. Yeimar Gamboa estaba en el municipio de Chigorodó, Antioquia, y bueno, las balas asesinas se lo llevaron. Ni una sola palabra, silencio. Un joven afro. ¿Cuántas veces Gustavo Petro no ha dicho tantas cosas de los esclavistas, de los que odian a los negros, de... No. Para Yeimar no hay ni una palabra, porque Yeimar era del Centro Democrático, no era de su gobierno, ni de su partido político, ni de sus afines. Así comenzamos el programa a la noche, con todo este tema, con todas estas estigmatizaciones y con una serie de ataques y de violencia contra quienes todos los días salen a trabajar a su negocio. Los violentos efectos de esa estigmatización por parte del presidente Gustavo Petro contra Israel y contra el pueblo judío. El discurso del mandatario colombiano no solo se quedó en las calles de Nueva York, desde donde pidió, recuerden ustedes, a los soldados de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Trump, lo que es considerado un crimen federal. Después de esas polémicas declaraciones que le costó la visa a Petro, él ha llegado a Colombia a intensificar narrativas, ya no tiene ningún pudor, ya él tomó la decisión de estar a un lado, no al lado de los colombianos, sino a un lado, al suyo y al que él considera que es, lastimosamente, muy cercano a los criminales. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia le hace mercancía por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí. La paz implica amor y la paz y el amor implican ayudarnos.
Ya son 2 días en los que protestas pro-palestinas, azuzadas y respaldadas por el mandatario colombiano, han terminado en disturbios en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, la capital de Colombia. Los manifestantes tomaron como principal punto de concentración los edificios de la ANDI. Estamos hablando de la principal asociación de empresarios de Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. De manera que nosotros sí le hacemos un llamado a esos activistas para que reconsideren su posición, entre otras cosas, porque no podemos dejar manipularnos de aquellos que siempre quieren polarizar a nuestra nación, de aquellos que siempre quieren encontrar un enemigo para poder defender una causa, de aquellos que siempre consideran que Colombia tiene que estar dividida para poder discutir los temas más sensibles que tenemos en nuestra nación, que no son pocos y que requieren de toda nuestra atención y de toda nuestra voluntad. En el caso de Bogotá, encapuchados atacaron y dañaron los vidrios y paredes del Comando de Atención Inmediata de la Policía. Miren ustedes, este CAI de la zona financiera de la calle 72 en el norte de Bogotá. El alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, de manera categórica, luego de estos actos de vandalismo, le pidió al presidente que le dijera claramente al país si está de acuerdo o no con estos hechos, que son hechos de violencia. Estos no son hechos de protesta, son hechos de violencia contra los otros ciudadanos y contra personas que tienen sus negocios legítimamente. Yo quiero aprovechar esto también para hacer una pregunta clara y directa al presidente de la República y al gobierno. Porque esas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también, al parecer, por un contratista de la presidencia de la República. Entonces es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá: ¿están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia? Le damos la bienvenida a Esteban Román. Esteban Román es periodista, especialista en conflictos internacionales, analista político. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y las protestas en contra de Israel y en defensa de Palestina se han vuelto un lugar común. Pasan en Colombia, pasan en Estados Unidos, en España también. En las diferentes ciudades ha habido terribles actos de vandalismo, de violencia. Se generalizaron. ¿Por qué cree usted que este tema, que esta causa está generando un foco de atención permanente de personas, de asociaciones, de gobiernos? ¿A qué se debe? En pocas palabras, porque es una moda diseñada así por Hamás, por todas las personas que trabajan alrededor de este aparato de propaganda, que se diseña desde Qatar, que es donde están viviendo en realidad los líderes políticos de Hamás, y quienes dan la orden de establecer este tipo de conexiones propagandísticas, políticas, diseñar mensajes, hacer toda una labor de comunicación hacia Occidente, porque de eso viven, básicamente de eso viven los líderes que son millonarios y que viven en Qatar y que únicamente tienen a la gente de Gaza como escudos humanos en su enfrentamiento con Israel y también como instrumentos para este aparato de comunicación. Esteban, ¿usted cómo interpreta que mandatarios como el colombiano, como Gustavo Petro, hayan tomado este tema no solamente como plataforma política, sino también como una forma de polarizar? En el caso específico de lo que ha hecho el presidente colombiano, según lo acabamos de escuchar, al señalar directamente, al instigar directamente, en este caso a la ANDI, que es la principal asociación de empresarios de Colombia. Sí, me parece que los presidentes izquierdistas en varias partes de Latinoamérica han visto en Donald Trump un objetivo relativamente fácil para subir sus propias posiciones en las encuestas. No les preocupa lo que pueda suceder con sus países. En el caso de Lula da Silva, por ejemplo, ese fue algo diferente. Él no estaba buscando ese pleito. Trump dio la lucha en contra de él para poder sacar a Jair Bolsonaro y por eso Lula subió en las encuestas, pero fue una consecuencia indirecta. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella tampoco busca un confrontamiento, pero el aparato de propaganda estatal dentro del país de México hace que esta confrontación ficticia con Donald Trump, que en realidad no existe, suba también la popularidad de Claudia Sheinbaum entre su base izquierdista. En el caso de Petro es inaudito porque él está buscando directamente esa confrontación sin preocupación por lo que puede ocasionar con su principal socio comercial, que es Estados Unidos.
solamente para obtener esas ganancias políticas que sí han obtenido en México y en Brasil, pero por razones diferentes, no por lo que Petro está haciendo, que sí podría generar un verdadero problema para Colombia. Sí, el tema complejo de esto es que así como se ha centrado la atención en Palestina, se han olvidado otros puntos geográficos muy importantes donde hay víctimas, incluso todavía muchísimas más en proporción, en dimensión, en situación. Pero ya vamos a eso, volvemos a Bogotá. Tal como lo señaló el alcalde Galán, es noticia esa grave denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, con prueba en mano, revelando que una de las personas que convocó a ese asedio contra la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ojo, solamente los afiliados a la ANDI. El presidente dice que eso casi no hay afiliados, que es una minoría. No, señor, representa el 54% del Producto Interno Bruto del país. 54% de la producción total de la economía de Colombia están ahí, en la ANDI. Porque se le olvida al presidente que le dice que es que quieren la riqueza, que en la ANDI hay asociados que no solamente son los grandísimos industriales, sino que son las pyme, pequeña y mediana empresa que se dedica a la industria, es decir, industrias y empresas que tienen 1, 2, 3, 4, máximo 10 empleados y que todos los meses tienen que responder por esos salarios, dar el empleo, y la ANDI es otro generador de empleo formal en Colombia. O sea que su impacto es muy importante. Pasa que el presidente obviamente los disminuye y les disminuye la importancia porque quiere presentarlo como los grandes señores ricos. No, señor, y eso hay que aclararlo. La ANDI representa no solamente a los grandes industriales que bastante trabajo le ofrecen a Colombia, porque ojo, porque ser grandes industriales no significa que sean personas malas y que no quieran contribuir con Colombia. Contribuyen con el empleo, pero todas esas pequeñas y medianas empresas que generan de a 1, de a 2, de a 4 empleos son fundamentales para los empleos formales y los que pagan impuestos y los que cotizan para una seguridad social. Entonces no lo disminuya, 54% del Producto Interno Bruto, al presidente le digo yo desde aquí, desde este punto. Quienes convocaron al asedio en contra de la ANDI, que le creen a Petro o que lo hacen sabiendo que dice mentiras, estuvo impulsadas estas protestas violentas por alguien llamado Juan Camilo Villalobos Forero, según la denuncia. A Daniel Briceño quiero darle la bienvenida, concejal, gracias por estar con nosotros. Este señor es un contratista, además del Estado. Explíquenos cómo es que es esta conexión. Bienvenido. Claudia, un saludo para usted, para Jefferson y para Esteban y para todos los que nos ven en la noche. Mire, el señor Juan Camilo Villalobos es uno de los activistas más fuertes del presidente Gustavo Petro. Es uno de los que ha liderado todo este tipo de protestas, pero que ha estado muy activo en todo el tema Palestina. Ellos habían querido venderle al país el movimiento pro-Palestina, como lo dijo la exministra Susana Muhammad, como si fuera un movimiento ciudadano espontáneo. Es decir, que tiene una ideología y tiene unos fines que no tienen nada que ver con el gobierno. Duraron varias horas negando sus vínculos con el gobierno. Sin embargo, después de revisar quiénes habían convocado, encontramos al señor Juan Camilo Villalobos Forero, quien es hoy todavía contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia y que se encarga allí de temas de derechos humanos. Pero además, él ha tenido ya una vinculación casi de 300 millones de pesos durante los últimos meses con el propio gobierno nacional, específicamente en la presidencia, y en la ejecución de dichos contratos, pues se encuentran evidencia de que literalmente le estábamos pagando no solo para hacer lo que supuestamente hace, porque son vergonzosos sus informes, sino para hacer activismo pro-Palestina. Esto no sería pues del todo grave si no fuera porque en estas marchas en contra de la ANDI terminaron más bien en actos de vandalismo, en donde se generó un hostigamiento en contra del empresariado, pero en donde se repartió un mensaje muy claro al país, y es que los empresarios hoy tienen un enemigo muy claro, que es el presidente de la República. Entonces a mí me pareció grave, y hace unas horas estuvo la Procuraduría, luego de nuestra denuncia, haciendo una visita técnica en el Departamento Administrativo de la Presidencia, puesto que lo que provocó el señor Villalobos con su convocatoria, sus marchas, pero también con su hostigamiento, fueron actos de carácter vandálico. Pues ustedes ven en pantalla en este momento el certificado
de la ejecución de prestación de servicios, de lo que habla el concejal Daniel Briceño. Ahí aparece la prueba donde tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de este año por un valor de 96 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de $25.000. Ya la Procuraduría, tal y como nos lo indicaba el concejal, luego de esta denuncia, ha ordenado una inspección en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Claudia, que es de donde provienen, o por lo menos donde adjudican este tipo de contratos. Prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión. Sí, yo quiero volver entonces con Esteban Ramos en este tema concreto, porque es muy fácil señalizar o señalar o estigmatizar y poner en el ojo de los violentos, sobre todo en un país tan sumido en la violencia como Colombia, Esteban, a una asociación, en este caso la ANDI, pero también, ojo, que muchos de ellos también pertenecen a FENALCO, a la Federación Nacional de Comerciantes. La Federación Nacional de Comerciantes implica el 80% del empleo formal en Colombia. ¿Qué hace? ¿Qué hace Esteban? Que todos estos gobiernos de izquierda y todas estas mentalidades quieran decir que en nombre de los palestinos cometen estos actos atacando a Israel y, por ejemplo, ¿qué no tiene los muertos de Ucrania que tienen los palestinos, que son muchísimos más? ¿Qué no tienen los de Somalia? ¿Qué no tienen aquellos nigerianos que están siendo masacrados? Llevamos ya cerca de 2.000 masacrados entre el año pasado y este año por ser cristianos atacados por los musulmanes. ¿Qué es lo que tiene esta fuerza de los palestinos que hace que toda esta gente se enfoque en ellos o los use de excusa para cometer sus fechorías? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo interpreta? Sí, bueno, aquí hay dos elementos, creo, paralelos. Uno de ellos es que la izquierda populista, al igual que la derecha populista, en realidad aquí el problema es el populismo que usa cualquier bandera que tenga a su disposición para dividir a la sociedad. Lo que hacen es que crean en las personas, en las naciones, una idea de que son los buenos contra los malos. Es decir, en este caso, el discurso de Gustavo Petro se asemeja bastante al de Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente mexicano anterior y cuya mentor está ahora en la presidencia. Un discurso que básicamente dice: el dinero es malo, las personas con dinero son malas, quienes son pobres lo son porque fueron sojuzgadas por las personas con dinero y por lo tanto ahora tiene que venir una especie de venganza. Y como parte de esa venganza hay que establecer todo un sistema autoritario alrededor del gobierno que nos permita a los pobres, entre comillas, salir adelante. Y esto es una herramienta que utiliza también, por ejemplo, Donald Trump, en el que dice también que todos los que están en lo que él llama la izquierda radical, que no es radical el Partido Demócrata, son sus enemigos. Ahora, en el caso de por qué utilizan este tema de Gaza como bandera, es porque tenemos del otro lado, en los líderes de Hamas saben muy bien que esta es una bandera, esta es una causa que se recibe muy bien por parte de las juventudes y por parte de la izquierda en Occidente, quienes no saben mucho de otros conflictos. Y a veces los medios de comunicación caen en esta trampa de no ver que no hay una gran razón por la que el conflicto en Gaza sea diferente al de otros conflictos. De hecho, es de menor importancia geopolítica, yo lo he dicho en otras ocasiones, mucho menor importancia geopolítica que la guerra en Ucrania, porque ahí sí tenemos potencialmente el involucramiento de potencias nucleares en un conflicto, sino también si lo medimos por el lado de muertos totales, en Ucrania hay más muertos totales. Ahora, cuando se les dice esto a las personas pro-palestinas, dicen, bueno, sí, pero en Ucrania hay más muertos soldados. Los más de 350,000 que hay allá son principalmente soldados. Ok, entonces quieren medirlo por civiles muertos. En Sudán son 150,000, principalmente civiles muertos, y una hambruna que afecta a 24 millones de personas, 600,000 de ellas en situación verdaderamente catastrófica, según Naciones Unidas. Entonces, bajo ese mismo criterio, ¿no deberíamos prestar más atención a un país en donde hay 10 veces más población que en Gaza en situación de hambruna? Es ahí donde no se sostiene cuando uno le pregunta a los seguidores de la causa palestina por qué eligen esa causa y no cualquier otra en el mundo, y no saben responder.
Hay de todas maneras una campaña de narrativa muy profunda y durante muchos años ejercida por Hamas, además con aliados, con dinero, con infiltraciones precisamente a todas esas comunidades de jóvenes, pueden ser estudiantes, organizaciones, la hay. Aquí el tema también tiene que ver con un odio a Israel. A uno le da mucho pesar, de verdad, a mí personalmente me da mucho pesar con el pueblo palestino, porque el pueblo palestino lo percibo usado para todas las causas, además horribles. Es decir, si hay que ayudarle al pueblo palestino que está entrampado en la mitad de esta guerra tan espantosa, porque están sufriendo, es que están en la mitad de una guerra horrible, una guerra que comenzó jamás, vamos a partir del hecho que comenzó jamás, y que Israel ha escalado, sin ninguna duda. Pero ¿cómo los usan? Y uno no sabe si realmente los están usando para ayudarles o realmente es para odiar a Israel. Que tendrán su motivo, no lo sé, pero da pesar. Da mucho pesar. Y lo complicado de esto, más allá del hecho en sí, que ya es bastante amoral, es como esto también se está repercutiendo en países como los nuestros, que cualquier motivo sirve para desatar violencia. Y al final, son personas que ni siquiera saben ni qué significa del río al mar, del Jordán al mar, cuando uno habla con ellos, cuando también tenemos una cantidad de situaciones brutales al interior de Colombia que nadie quiere atender. Eso también es muy triste. Yo quiero preguntarle a Daniel Briceño cómo interpreta eso, porque además, como telón de fondo de las protestas, por esos actos de vandalismo, porque las protestas son válidas y si les duelen los niños de Gaza, claro que tiene todo el derecho a protestar, pero es que esto no eran protestas, esto terminó en un vandalismo y en acoso, en pintar edificios donde sospechan que viven judíos, que eso también es muy delicado. La decisión de Petro está detrás, de telón de fondo, de expulsar del país a la delegación diplomática de Israel, denunciar el Tratado de Libre Comercio vigente con el Estado israelí desde agosto de 2020. Bueno, si es por eso, vamos a ver los derechos humanos de China, eso sí nadie los expulsa. Es decir, aquí hay unas mediciones distintas, Daniel. Mira, Claudia, aquí en Colombia hace 4 días hubo una masacre en Palestina, pero en Palestina Huila, municipio en donde asesinaron 3 personas y se sumó la masacre número 63 en este país durante este año. Más de 153 líderes sociales han sido asesinados y nunca hemos visto una sola protesta ni un solo acto de activismo por parte del presidente. Es más, ni siquiera el presidente ha sido capaz de coger un megáfono y pararse en alguna de las calles del mundo entre sus múltiples viajes constantes para denunciar la cantidad de muertos, asesinatos que se están produciendo en los 13 corredores de la muerte que tiene el territorio nacional, según el propio Indepaz. Entonces aquí lo que hay es una narrativa internacional en donde el presidente efectivamente usa la causa palestina y la usa de forma parcial, porque yo quiero recordarle a los que nos están viendo que el conflicto con Palestina estaba recrudecido, estaba mucho más fuerte cuando Joe Biden era presidente de los Estados Unidos. Y en ese entonces Petro sí iba a Estados Unidos y se tomaba fotos con Biden y no decía absolutamente nada. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, pues Petro parece ser que se acordó del tema palestino y vio a Trump como enemigo en el tema de Israel. Entonces, creo que hay un uso político absolutamente hipócrita por parte del gobierno usando la causa palestina con un único objetivo, y es distraer a la gente al interior del país de la verdadera situación y del desastre nefasto del gobierno en materia de seguridad, en materia económica, en materia administrativa y obviamente en materias de salud y más. Esa es una bandera que ellos están levantando en este momento de carácter político con miras al año 2026. Nada de lo que está haciendo Gustavo Petro va a aliviar la situación de la gente en Palestina, absolutamente nada. Ellos únicamente están tratando de engañar a unos incautos, como bien lo decía Esteban, de crear unas narrativas internacionales para que la campaña en el 2026 verse sobre una situación internacional y no sobre una situación de carácter nacional y de todos los problemas que tenemos como país. Entonces Petro está manipulando la opinión pública usando una causa que no le interesa, porque es evidente que cuando estaba Biden no le interesaba y ahora que está Trump sí le interesa, y ahora que estamos cerca de elecciones le interesa mucho más, y además pues está engañando a millones
de jóvenes en Colombia a los que también les quitó el ICETEX, a los que dejó sin educación, para que mediante una cortina de humo llamada Palestina en Colombia, pues él pueda salir adelante tapando todo lo que ha sido el desastre de su gobierno. Esteban, yo quiero que ahora escuchemos lo que pues han dicho, por lo menos que veamos el video que dejaron grabado estas dos colombianas que iban a bordo de esta flotilla que intentó ingresar a aguas israelíes. El ejército israelí interceptó esta embarcación en aguas internacionales y detuvo a cerca de 400 personas. Ellas aseguran, al igual que el presidente colombiano Gustavo Petro, que esto es un secuestro. Mi nombre es Luna Valentina Barreto. Si estás viendo este video, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas. Exijo a la Cancillería, al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional y civil colombiana que aseguren mi liberación y mi pronto regreso. Mi nombre es Manuela Bedoya. Si estás viendo este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel en el marco de la misión humanitaria de la Global Sumut Flotilla. Hago un llamado urgente a la solidaridad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, a la Cancillería de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que activen los mecanismos de presión y velen por nuestra integridad física y psicológica. Esteban Román, analista político, hablemos de este punto en particular y específicamente de esta narrativa que maneja el presidente Gustavo Petro. Él asegura que Israel ha cometido un crimen internacional y que estas dos colombianas y los otros 398 tripulantes que fueron detenidos en Israel, pues dice el presidente que no fueron detenidos, sino que ellas fueron secuestradas. Sí, no, es absurdo porque si realmente Israel las dejara a todas estas personas llegar directamente a las costas de Gaza, probablemente no volveríamos a saber de ellas, como tampoco volveríamos a saber de todos estos activistas que van a estos conflictos si fueran a las costas de Sudán o si fueran al Congo, que es donde realmente se necesita su ayuda. La única razón por la que van a Israel estas personas es porque saben de antemano que va a suceder esto, que un país democrático, que un país que observa las normas internacionales como lo es Israel, los va a capturar, los va a tratar bien, como trató bien la última vez a Greta Thunberg cuando la capturó. Les van a dar un lugar donde dormir, les van a dar de comer y los van a enviar de regreso a sus casas sanos y salvos. Ahora quisiera ver que intentaran hacer eso por su cuenta, sin intermediación de Israel, ir a Palestina, ir al Congo, ir a Somalia. Ellos mismos saben que no saldrían vivos. Entonces este es un discurso tramposo y se intentan hacer víctimas cuando en realidad saben de antemano que no están sufriendo nada. Y Esteban, y usted señalaba, ¿qué tal que intentaran llegar a los territorios ocupados por Rusia en Ucrania? ¿Se imagina? Usted mismo lo planteaba. También. Bueno, lo sabemos porque sí hay periodistas que han ido y han intentado documentar las atrocidades que comete el ejército ruso en las comunidades que ha tomado en Ucrania y les pasan cosas terribles. Hay toda clase de abusos, torturas o simplemente desaparecen, son asesinados. Ahí no se atreven a ir y hablan mucho con este tipo de lenguaje diciendo cosas como colonialismo. Pero dentro de su mente ellos creen que el colonialismo solamente puede ser ejercido por gobiernos de países blancos y cristianos, cuando en realidad el colonialismo es exactamente lo que está haciendo Rusia en este momento en Ucrania. Colonialismo es lo que hace China en la región este de su país, donde hay comunidades musulmanas y donde desaparecen por completo su religión y hay escuelas de reeducación para hacerlos olvidar su cultura. ¿Por qué no denuncian eso? Eso sí es colonialismo, eso sí es genocidio, pero de eso se olvida. Pues Esteban y Daniel, vamos a marcar una pausa comercial y los invitamos a que ustedes también participen en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos estaremos precisamente hablando de esa convocatoria que hizo el Movimiento Global hacia Gaza en Colombia y que inusualmente y de manera extraña intentó llevar a los manifestantes a protestar en contra de la ANDI, estableciendo una conexión entre la principal asociación de empresarios de Colombia con Israel, algo que fue completamente rechazado por el presidente de esta asociación. Ya regresamos. Los hechos de vandalismo en 3 principales ciudades de Colombia, hechos violentos, agresivos en contra de comercios,
son noticia y son protagónicos. Esto ha pasado simultáneamente también en las calles de varias ciudades en España, en Madrid, en Barcelona, en otros lugares. Ustedes también ven las imágenes. Ha sido generalizado. El presidente Gustavo Petro ha incitado a estas manifestaciones. Lo que pasa es que han terminado en estos hechos absolutos de violencia y no se ha atrevido a rechazarlos ni a decir que la violencia no es lo adecuado. Y todo esto se suma también en ese contexto de la flotilla, a través de la cual las que fueron capturadas por parte de Colombia, por el ejército de Israel, mandaron mensajes, pero mandaron mensajes, obviamente estaban pregrabados esos mensajes, porque después cómo los iban a grabar, los dejaron listos. Greta Thunberg también, exactamente el mismo texto le decía a su gobierno que activara los mecanismos. Más de 400 tripulantes detenidos por Israel, las 2 mujeres colombianas, ustedes ya las escucharon, y obviamente a partir de ese momento Petro convoca protestas en contra de la ANDI, protestas que repetimos, con violencia. El argumento es que la agremiación tiene vínculos con la misión económica de Israel. Daniel Briceño, ¿y qué tiene de malo que los empresarios colombianos tengan vínculos con misiones económicas de Israel cuando es uno de nuestros socios comerciales y muy importante además? Mira, Claudia, lo que está pasando aquí es que no es el tema Israel. Esa es la excusa en estos momentos. Es el tema empresarial. Aquí hay una política de Estado que es antiempresa. Es una política que está avanzando con varios mecanismos de expropiación indirecta que en estos momentos, tanto en Jericó, Antioquia, con las APAS y las APAS, con la reciente publicación de prohibición de temas mineros en todos los departamentos de la Amazonía, pero eso sí, minería formal, porque la minería ilegal pues se permite a toda costa en el gobierno de Gustavo Petro, y mediante la estigmatización y persecución de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas, usando el Ministerio de Trabajo como si fuera una fiscalía de carácter político, usando las superintendencias para intervenir de forma abrupta a empresarios y a gente que presta servicios en el país. Entonces, hoy Israel es otra excusa más para generar un nuevo ataque a la propiedad privada y a la empresa. Yo quiero recordarle a la gente que el fin último de la izquierda siempre es el de apropiarse de los medios de producción. Y entonces la izquierda no descansa hasta que es dueña de los medios de producción. Entonces hoy, basados en Palestina y Gaza, quieren que particulares, que no estamos hablando de relaciones entre estados, estamos hablando de relaciones entre particulares, quieren que empresarios que exportan café, que exportan carbón, que exportan flores a Israel, que además de eso dan empleo formal, generan riqueza para el país, no puedan generar ese tipo de transacciones con Israel. Mira que el extremo de haber expulsado a la delegación que quedaba en Colombia de Israel es absolutamente absurda, porque el presidente ya hace unos 19 meses había roto relaciones con Israel, había sacado al embajador, y lo único que quedaba, Claudia, aquí en Colombia eran unos funcionarios de carácter administrativo que garantizan derechos, que garantizan permisos, autorizaciones, que hacen relaciones comerciales para que la gente pueda vender sus productos y para que la gente se pueda desarrollar económicamente. Y los terminan echando esta semana porque no es Israel, es el tema de atacar a la empresa. Y por eso la ANDI, por eso FENALCO, por eso Camacol, por eso Colfecar, que son los gremios que más han sido atacados por el señor Gustavo Petro en los últimos meses, son el objetivo número 1. Entonces están usando a Israel para establecer su verdadera agenda, y es una agenda antiempresa. Una agenda donde el Estado es más importante que quienes producen la riqueza, y están tratando de estigmatizar a aquellos que producen empleo. Entonces, es malo tener empresa en la narrativa de ellos, es malo tener riqueza, es malo que una persona quiera tener un emprendimiento, sí, y esto porque lo que ellos creen y en lo que ellos buscan es que todo el mundo dependa como tal de ellos a través del Estado. Entonces es una narrativa muy fuerte, e Israel y Palestina es simplemente la excusa para poder avanzar en esa agenda. Daniel, pues la convocatoria del llamado Global Movement to Gaza fue inmediatamente respaldada, tal como lo advirtió el alcalde de Bogotá, por dirigentes políticos de izquierda muy cercanos al mandatario Gustavo Petro, como por ejemplo la precandidata presidencial y ministra de Ambiente Susana Muhammad. Acto seguido, el mismo mandatario escribió que los jóvenes del mundo deberían participar de una huelga general mundial.
Gustavo Petro, octubre 1 de 2025. Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana. Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial. Daniel, estamos en un año prácticamente electoral, le quedan menos de 12 meses al presidente Gustavo Petro y vemos cómo hay una justificación indirecta no solamente de él a estos actos de violencia en contra del empresariado en Colombia, sino también de una de sus principales alfiles, Susana Mohammad. Ella aseguró que ella pues no apoyó la violencia explícita, pero pues amplificó el llamado que hizo esta organización para que protestaran específicamente en contra de un sector específico. ¿Qué precedentes tiene esto en un año tan complejo como el que le espera a Colombia en los próximos años, en los próximos meses? Un contexto de tanta polarización política. Mira, Jefferson, y esto la gente lo tiene que tener claro. El gobierno está tratando de calcar lo mismo que hicieron en el año 2020-2021, pero ahora con otra bandera o con otros objetivos. Es decir, ellos están tratando de que Colombia tenga una especie de bloqueo a través de lo que se denominó, entre comillas, un estallido social. Y es que el gobierno es evidente que está buscando caos. El presidente lleva varias semanas tratando de provocar a Estados Unidos. El hecho de deliberado para que le quitaran la visa fue absolutamente planeado. El hecho de estar buscando todo el tiempo y estar peleando y estar vendiendo una narrativa de que Estados Unidos está en contra del gobierno Petro y que Estados Unidos quiere interferir en Colombia es lo que busca, en fin último, es que Estados Unidos imponga sanciones de carácter económico. Y eso es una advertencia que hay que hacer. Petro está buscando caos, está buscando que Estados Unidos sancione económicamente a Colombia, que suba los aranceles, porque recuerden lo que él dijo durante las elecciones de Venezuela. Y es que un país con intervención de Estados Unidos o un país bloqueado no es un país democrático. Y entonces ahí yo sí quiero hacer una advertencia. Él está abonando el terreno para desconocer cualquier tipo de elección o resultado electoral el próximo año a través de ese tipo de discursos. Pero en segundo lugar, también comienzan a haber cosas muy parecidas al año 2020 y 2021. En la carrera séptima con calle 72 se comienza a generar un foco de bloqueos constante, muy parecido a la forma en cómo inició este mismo foco, pero en el Monumento de los Héroes un poquito más al norte en el año 2020 y 2021. Además, y en tercer lugar, tienen un enemigo perfecto. En ese entonces el enemigo era Iván Duque, pero ahora el enemigo es el empresariado que apoya supuestamente un genocidio en Palestina, y bajo esa narrativa ellos van a movilizar su gente y van a movilizarla ahora con muchos más recursos y sobre todo con mucha más fuerza, porque contratistas como el señor Villalobos, muy bien pagos, pero sobre todo muy bien organizados y estructurados por el gobierno, van a hacer la tarea muy bien en la calle. Y entonces, en un contexto de caos, ellos van a llevar el país a unas elecciones totalmente polarizadas, de tal forma que el señor Gustavo Petro pueda comenzar a imponer sus narrativas, pero sobre todo de tal forma que la gente tenga miedo, literalmente, de salir a votar o de salir a ejercer su derecho democrático. Entonces, aquí es una advertencia. Esto está calcado. Colombia lo vivió en el año 2020 y en el 2021 y lo están tratando de revivir, ya no con la excusa de una reforma tributaria, sino con el tema de Palestina y los empresarios que supuestamente, según ellos, apoyan un genocidio, en las palabras literalmente del señor Villalobos. No, y muy grave, porque además esto hay que sumarle que ya las organizaciones criminales se han extendido de tal manera en que el dominio de municipios ya llega cerca a los 400 en cifras oficiales. Hay más de 350 municipios con presencia permanente, activa o esporádica, pero son muchísimos. Colombia tiene 1.110 municipios, casi la mitad de los municipios ya tienen presencia de organizaciones criminales que han ido aumentando su pie de fuerza, sus combatientes de una manera exageradísima, ELN, FARC, Clan del Golfo y organizaciones criminales que obviamente hacen constreñimiento al votante, y esto es gravísimo porque es incontrolable. Ojalá no lo sea. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos. Muy importante esa denuncia, quienes están detrás de esta violencia programada, contratista del Estado, contratista de la presidencia, gravísimo. Estaremos entonces siguiendo esa denuncia, Daniel, gracias.
Mucha atención, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de confirmar el bombardeo a una quinta narcolancha en el Caribe. Dijo que bajo órdenes de Trump, el Comando Sur atacó esta nueva embarcación que transportaba drogas con destino a los Estados Unidos y que pertenecería a organizaciones terroristas. Producto de este ataque, 4 personas fueron abatidas. La acción fue llevada a cabo en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. El secretario Hegseth indicó que está totalmente confirmado que la lancha transportaba narcóticos y que todas las personas a bordo eran narcoterroristas que operaban en una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. Revisemos cada uno de los ataques en los que fuerzas especiales de Estados Unidos han destruido embarcaciones con drogas en el Caribe. Estos bombardeos han sido letales. La primera narcolancha fue atacada el 2 de septiembre, según Estados Unidos, en aguas internacionales. El hecho dejó 11 narcoterroristas muertos. El 15 de septiembre, otro operativo contra una embarcación que transportaba drogas dejó 3 tripulantes muertos. Un día después, el 16 de septiembre, el presidente Trump reportó que las fuerzas estadounidenses habían atacado 3 embarcaciones en el Mar Caribe, corrigiendo su declaración previa de solo 2 ataques. Sin embargo, no ofreció mayores detalles. Y el 21 de septiembre, en una rueda de prensa, la Armada de República Dominicana reportó que en una operación conjunta con Estados Unidos al sur de la isla Beata, incautó cerca de 1.000 kilos de cocaína tras la destrucción de un barco en el que viajaban 3 personas que murieron en el ataque. Esta es la declaración en la que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirma el bombardeo a una quinta narcolancha en el Caribe. En su post en redes sociales dijo lo siguiente, abro comillas: esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. 4 narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo. Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico. Estos ataques se continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense, concluyó el secretario. A propósito, NTN 24 obtuvo en exclusiva el documento completo enviado por el presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, en el que declara formalmente un conflicto armado contra los carteles latinoamericanos del narcotráfico. La contundente declaración busca legitimar el uso de fuerza militar directa, incluyendo ataques a embarcaciones que transporten drogas, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y la vida de los ciudadanos estadounidenses. Roberto Macedonio, periodista permanente en la capital de Estados Unidos, con toda la información a esta hora. Roberto, buena tarde. Muy buena tarde. Y a través de ese memorando que el presidente Trump ha enviado al Congreso de los Estados Unidos, donde nos encontramos, la Casa Blanca estaría justificando los ataques a las narcolanchas en el Mar Caribe, como el que les acabamos de mostrar. Hay que tener en cuenta que en ese memorando, al que hemos tenido acceso en primicia y lo hemos podido leer en su totalidad, se habla de los grupos narcoterroristas como grupos transnacionales, esa es la expresión que utilizan, que realizan ataques continuados en todo el hemisferio. Además, el memorando dirigido a los representantes de la Cámara de Estados Unidos tiene un punto clave, y es el hecho de que los grupos de narcotráfico se describen ahora, además, como organizaciones armadas no estatales, es decir, como si fueran ejércitos, pero al no pertenecer a ningún país se consideran no estatales porque son
de los grupos de narcotráfico. Además, consideran que estas organizaciones están llevando a cabo un ataque armado contra los Estados Unidos de América, un ataque a través de la droga que introducen en el país y que provoca la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año. Por eso, la administración, con ese memorando que ya les vamos a mostrar, estaría declarando un conflicto armado no internacional. Lo que van a ver ahora es un extracto en primicia de ese documento. Aunque naciones extranjeras aliadas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones sufriendo grandes pérdidas de vidas, estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados. Por lo tanto, el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y concluyó que sus acciones constituyen un ataque armado contra los Estados Unidos. En respuesta y con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras aliadas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas. El presidente ordenó al Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas. Por cierto, que en el memorando también hacen alusión a los ataques a las narcolanchas en el Mar Caribe, ataques como el que se acaba de producir, que ha confirmado hace minutos el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El memorando es anterior a este último ataque, por lo tanto, lo que van a ver a continuación es una referencia al anterior ataque a la narcolancha, es decir, a la penúltima narcolancha neutralizada por Estados Unidos. Aseguran que esa embarcación no tenía bandera de ningún país, pero que la inteligencia estadounidense pudo comprobar antes de realizar la intervención que pertenecía a los grupos terroristas designados como tal por el Pentágono. Además, la inteligencia confirmó antes de la neutralización que la narcolancha llevaba droga y que en ella había narcotraficantes. El objetivo de aquella neutralización, dice el memorando, era prevenir más muertes como consecuencia del consumo de drogas en Estados Unidos. En consecuencia, por orden del presidente y en cumplimiento del derecho de los conflictos armados, el 15 de septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación sin bandera en una ubicación más allá de los mares territoriales de cualquier nación. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos evaluó que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas que podrían usarse, en última instancia, para matar. Este ataque resultó en la destrucción de la embarcación, de los narcóticos ilícitos y en la muerte de aproximadamente 3 combatientes ilegales. Aunque este ataque fue de alcance limitado, las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para prevenir más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses, eliminando la amenaza que representan estas organizaciones terroristas designadas. Pues bien, le hemos preguntado sobre toda esta declaración y sobre este memorando a uno de los senadores republicanos que más está defendiendo el despliegue militar de los Estados Unidos, Rick Scott. La pregunta que le hemos hecho es, senador, ¿podemos decir ya que los Estados Unidos de América han declarado una guerra formal a los narcotraficantes? ¿Ha hecho Estados Unidos con este memorando una declaración de guerra al narco? Esta es su respuesta. Creo que se podría ver de esa manera. Quiero decir claramente, estos cárteles, recordemos que el jefe de los cárteles es Maduro, no es el presidente de Venezuela, es el jefe de los cárteles de la droga. El cártel de los soles, ya sabes, trafica con drogas. Es una guerra para preservar vidas estadounidenses. Quiero decir, 105,000 personas al año. Eso es más que un estadio de fútbol lleno. El presidente Trump se preocupa por la gente de Venezuela, también se preocupa por la gente de Estados Unidos. No quiere más drogas en este país. Creo que unas 105,000 personas murieron por sobredosis de drogas el año pasado. Así que está haciendo lo correcto. Ellos están claramente matando a estadounidenses. Es una guerra contra quienes quieren matar a estadounidenses, así que está haciendo lo correcto. Eso espero. Siempre he tenido la esperanza de que Maduro se vaya. Edmundo González es el verdadero presidente de Venezuela, así que tal vez eso sea lo positivo que resulte de todo esto.
Uno esperaría que lo que ocurra es que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes. Creo que Maduro se irá. Ahora hay una recompensa de $50 millones por su captura. Tengo un proyecto de ley para aumentar esa cifra a 100 millones. Hay mucha gente que quiere deshacerse de Maduro. Va a suceder. Con el senador Scott hemos hablado también de la situación que se está atravesando en estos momentos dentro de Venezuela, en territorio venezolano, y le hemos preguntado particularmente por su opinión sobre ese decreto del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien ha ordenado el inicio de la Navidad en Venezuela en pleno mes de octubre, como ya hizo el año pasado. Pues bien, Rick Scott asegura que Maduro está loco tomando decisiones como esa y que no tiene sentido adelantar la Navidad, que nadie puede decidir cuándo se celebra la Navidad porque, como recuerda el senador en conversación con NTN 24, es una fiesta que conmemora el nacimiento de Jesús, un nacimiento que no tuvo lugar en octubre. Escuchen. Está loco. La Navidad es una celebración del nacimiento de Jesucristo. No puede cambiar la fecha de cuando nació Jesucristo. Está loco. Sus días están contados. Claramente, Maduro no respeta al pueblo de Venezuela, no respeta a sus oponentes. Los ha encarcelado porque sabe que la gente no cree en él. Perdió las elecciones de manera abrumadora en la última votación. Es una mala persona, es un dictador. Un narcotraficante, el jefe de los cárteles de la droga. No sé cómo alguien, supongo que su madre debe estar completamente avergonzada de él. No sé si su madre sigue viva, pero si yo fuera su madre estaría increíblemente avergonzado de lo que se ha convertido y de cuántas personas en Venezuela ha dañado. Es una mala persona, dice Rick Scott de Nicolás Maduro, refiriéndose también a la decisión de decorar con luces navideñas el helicoide y de lanzar desde allí fuegos artificiales para celebrar la Navidad adelantada de Nicolás Maduro, cuando dentro, en las celdas, hay, centenares de presos políticos. Además, Rick Scott ha propuesto aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de los 50 millones de dólares que se ofrecen actualmente hasta la que sería una cifra de 100 millones de dólares. La ministra de Educación, Carla Trigueros, de prohibir a todos los centros educativos del país el lenguaje inclusivo. Voy a citar una de las publicaciones que realizó a través de sus redes sociales. Dice: hoy gire la instrucción para prohibir el llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida de estricto cumplimiento a nivel nacional garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo el material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afectan su desarrollo integral. Esto fue lo que publicó la ministra de Educación en las últimas horas. Y este memorándum, Mauricio, fue dirigido a todos los centros educativos del sistema público y también dependencias del Ministerio de Educación. ¿Cuál es su lectura acerca de esta nueva instrucción? La ministra realmente ha llegado cumpliendo fielmente el mandato que el presidente Bukele ha dado al respecto, en el sentido de tratar de redireccionar la escuela salvadoreña. Y hablo de la escuela salvadoreña en términos bien generales. Y es que desde que ha llegado, los memorándum pues han sido la estrategia comunicacional que ha tenido para poder ir arreglando las cosas que en el pasado fueron dejadas de mala forma. Mire, esto del lenguaje inclusivo tiene una historia. Yo bien recuerdo en la Asamblea Legislativa, yo estaba por ahí en la Comisión de Familia, Mujer y Niñez, así se le llamaba. Okay. Ahí era prohibido para las diputadas de Arena y del FMLN utilizar términos como es que nosotros, no, nosotras decía y nosotros. Entonces cometieron exabruptos, inclusive hasta llegar a una diputada, la última diputada del FMLN que estuvo por ahí, que al hablar de los caballos y hacer alusión del femenino del caballo, dijo las caballas. Entonces hubo una deformación total, de modo que eso realmente no contribuyó. Pero esto también tiene a su base algo que el presidente Bukele ha criticado y ha denunciado públicamente, es el tema de las agendas globalistas. Y hay que recordar de que de a poco el gobierno salvadoreño, presidido por el presidente Bukele, ha venido ordenando la casa. Había un director del Centro de Formación Docente hace unos
2, 3 años, recuerdo, no tengo la fecha exacta. Casualmente llevaba mi mismo apellido, pero no es mi familia. Él quiso normalizar las cosas que no son normales. Pasaron un video donde 2 niños, un varón y otro varón, se besan y 2 niñas también lo hacen igual. Entonces inmediatamente fue destituido. Eso también tiene que ver con, esas son parte de las agendas globalistas que de manera sutil van tratando de llegar a las mentes y a los corazones de nuestros estudiantes. Lo otro, en el Ministerio de Cultura, pues también había un ejército de personas con ese tipo con esas características. Fueron 300, entiendo, que fueron suprimidas sus plazas en esa oportunidad. Y ahora, pues la ministra de Educación ha venido dando, digamos, sacudidas de palo, diría yo. Y yo digo que cuando un árbol tiene ramas podridas o ya están secas, al sacudirlas son las primeras que se caen. Y acá lo que estamos observando prácticamente es un rol bien contundente y bien determinante de la señora ministra en el sentido de ordenar la casa. Y ordenar la casa significa pasar desde los cortes de cabello, la vestimenta, el no uso de cosméticos, las palabras, digamos, mágicas le llaman en las escuelas, pero son las normas de cortesía que siempre se deben de tener. Pero ahora viene esto y esta es una instrucción girada a todas las dependencias, directores departamentales, directores nacionales, juntas de la carrera docente, tribunal de la carrera docente, directores escolares y docentes, para todo mundo. Y es de estricto cumplimiento, o sea, acá no se puede ya utilizar ese tipo de lenguajes, porque justamente está orientado, y no porque sea bueno o sea malo, porque sutilmente lo que se está haciendo es llevando a nuestra juventud a crear una distorsión social entre ellos. Y nosotros somos muy respetuosos y creo que hay personas que tienen sus tendencias diferenciadas, pues uno no es juez para criticarles, se les respeta, pero la sociedad nuestra tiene una escala de valores y el sistema educativo también tiene una filosofía educativa ya determinada de qué tipo de ciudadano quiere formar. Y bueno, en este marco, bueno, hay personas que todavía están confundidas de qué significa un lenguaje inclusivo. A ver, prohibido que se utilicen los pronombres, por ejemplo, amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumno, así con una arroba al final, porque es indeterminado, para no decir alumno o alumna. Jóvenes con una X en lugar de la E, nosotros con una X en lugar de la E, dicen. O nosotres, o cualquier, ahí está el memorándum que se giró desde el despacho de Educación, Ciencia y Tecnología, en el que menciona esa, o cualquiera otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género, lo cual no será permitido, según esta comunicación, bajo ninguna circunstancia. Además, que prohibiendo estos pronombres se estaría garantizando el buen uso del lenguaje español y evitar injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral de los estudiantes. Este memorándum de la ministra Trigueros pues dejó claro que la aplicación de esta medida es de carácter obligatorio en todo el país, en los materiales, en los contenidos y libros provenientes del Ministerio de Educación, y esta medida también aplica para las comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia, entre otros. También este documento está solicitando a todo el personal del Ministerio de Educación velar porque se cumpla estrictamente el mensaje que se ha emitido para todos los centros escolares y dependencias de esta cartera de Estado. También hay que mencionar, Mauricio, que el presidente Nayib Bukele ha apoyado la decisión tomada por la ministra Trigueros, reafirmando que quedaba prohibido el uso del lenguaje inclusivo. Y de hecho hizo una publicación también a través de sus cuentas en redes sociales y dice: desde hoy, reafirmando pues esta nueva instrucción, desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país. Y es lo que usted mencionaba también, Mauricio, desde el inicio de su gestión el presidente Bukele pues ha trabajado e impulsado los principios conforme pues a la naturaleza de Dios, así lo menciona él de hecho, y lo importante que son para el gobierno del presidente Bukele los principios desde la familia. Además, también lo mencionaba usted en su análisis, que no estaría siguiendo agendas globalistas. En el marco de esas agendas globalistas y de lo que el señor presidente de la República enmarca,
también hubo un momento aquí en El Salvador muy tenso entre organizaciones de la sociedad civil, particularmente relacionadas con la comunidad LGBTI. Yo tengo que decirlo con todo respeto, pero tengo que decirlo. En aquel momento vino una orden, imagínense pueblo salvadoreño, que viene la OEA y le da una orden al gobierno salvadoreño de que eleve a rango constitucional el matrimonio igualitario, dicen ellos. Es matrimonio entre personas del mismo sexo. Correcto. Entonces hay que entender de que El Salvador es un país, como la mayor parte de países latinoamericanos, aunque algunos quieran decirnos atrasados, pero realmente esa es nuestra idiosincrasia. Somos un país muy conservador, muy creyente, y hay una escala de valores ya predeterminada. No es posible, ¿cómo un maestro va a enseñar y decir, vamos a hablar del concepto de familia? Bueno, la familia nuclear formada por el papá, la mamá y los hijos, y la familia extensa, papá, mamá y todos los que vengan. Pero de repente aparece otro tipo de familia, el papá con el otro papá y los hijos. Eso no cabe en nuestra sociedad, porque nosotros ya tenemos una escala de valores, como dije al principio, predeterminada. Entonces, en esa ocasión quiso la OEA, a través de una resolución, querer obligar al gobierno y Estado salvadoreño a que acá se elevase a rango constitucional el matrimonio igualitario, cuando que el Código de Familia ya establece, pues, y la Constitución misma habla de que el matrimonio en El Salvador será entre un hombre y una mujer así nacido. Estoy hablando de esto porque es parte de las agendas que han querido imponerle al país, y que son las agendas globalistas que vienen de una entidad que por años pues uno le ha tenido mucho respeto, pero realmente como que se han ido yendo por la tangente, tratando de imponernos actitudes, tendencias o políticas colonialistas, como es este caso. Entonces, El Salvador es un país libre, soberano, somos autónomos, y aquí el presidente, y en este caso, y la ministra, han tomado a bien emitir este tipo de resoluciones para poder ordenar la casa. Es que no hay de otra manera. La escuela salvadoreña no se va a solventar, no se va a reorientar con paños tibios. Tienen que ser cosas como estas. Y muchas cosas de las que ha dicho la ministra ya estaban ahí en las escuelas, pero no existía, digamos, el respaldo ministerial para poderlas impulsar. Ahora sí, inclusive los padres de familia ahora también están adoptando una actitud de mucho más respeto, un respeto que se perdió hace 30 y algo de años hacia el sector docente. Y bueno, también punto aparte sobre ordenar la casa que usted comenta, Mauricio, y sobre, digamos, esa coherencia que ha venido llevando el gobierno del presidente Bukele en ese sentido. Hay un tema también con el buen uso del lenguaje español, porque todo esto ha venido también, inclusive usted como sociólogo y docente también nos puede un poco hacer sus comentarios sobre esta distorsión que ha generado esta agenda en el lenguaje español. Sí, hay dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. Por una parte, esa digamos, agenda globalista que ha llegado para quedarse en algunos países, no en el nuestro, porque El Salvador, como dije, somos soberanos, tenemos un presidente con mucha gallardía que obviamente está poniendo su escudo ante ese tipo de medidas, pero también contamos con otro elemento que es este, que yo tengo acá, que son los teléfonos, los móviles, sí. Y que eso ha hecho que en gran medida también el lenguaje se haya deformado, o sea, hasta cosas tan elementales como cuando uno era adolescente y le gustaba a una niña, le escribía una cartita, pues ahora no, un corazoncito, y si le contesta el corazoncito ya son novios. Entonces, esas son las cosas que tenemos, digamos, como deformación en el lenguaje y que hay que retomarlas. Yo no digo que la tecnología sea mala, no, hombre, todo lo contrario, pero hay que saberla utilizar, hay que saberla redireccionar para el uso que debe ser. Entonces, esta medida, según su criterio, estaría fortaleciendo, digamos, la educación de la niñez y orientarla hacia un buen camino. Está en este momento creando un cisma dentro del sistema educativo, pero un cisma que va a permitir sacar los malos elementos y dejar, digamos, los elementos que realmente se adaptan a esta modalidad de educación, que no es nueva, es el camino que nunca debimos haber dejado. Entonces, las medidas que la ministra Carla Trigueros está impulsando justamente tienen ese sentido de colocar, digamos, el rol de la escuela como un ente socializador en los rieles de donde debe estar. Es decir, no puede existir una escuela donde no se formen
donde no se reorienten ni conductas ni valores. Entonces, en este momento sí se está manejando esos estándares que permiten ahora sí, a los docentes no golpear al estudiante ni ofenderlo, porque eso no es el punto, pero sí decir aquí las cosas son como son. Y el que no le guste, pues va al Ministerio de Educación. Y yo comenté la vez pasada una situación de un señor que no estaba conforme, fue al Ministerio de Educación en Santa Ana particularmente, y allá le llenaron una nota, pues que iban a remitir su caso al CONAPINA porque él estaba siendo negligente con su hijo. Entonces, quiere decir que esas son las medidas que tenemos que tomar. Unir, digamos, el esfuerzo del gobierno con los actores, digamos, los actores en el campo, en este caso los profesores, de impulsar todas esas medidas, pero impulsarlas de verdad con interés, con gallardía. Pero todavía, vamos a decirlo así, y ahí la ministra de Educación tiene que poner mucho ojo en lo que voy a decir. Todavía hay directores que se oponen y se resisten a este tipo de cambios. Y hay profesores que también lo están haciendo. Y eso es porque probablemente escriben con la mano izquierda, ¿verdad? Y tienen utopías del pasado. Entonces, eso también habrá que corregirlo y verlo con lupa, con mucha lupa en el camino. Habrá que entonces también poner mucho trabajo en la formación de los docentes en ese sentido. La formación docente es un problema que, bueno, viene desde la formación desde sus inicios, pues llegan los chicos producto de todas estas distorsiones, llegan con grandes deficiencias a las universidades a formarse como docentes. Es increíble decirlo, y es feo que yo lo diga, pero muchos maestros interinos, de estos que son nuevos, que han llegado por allá a las escuelas, tienen graves y serias dificultades de pronunciación, de ortografía y de caligrafía. Entonces, eso antes no se daba, pues antes nos daban todas esas materias a nosotros. La otra cuestión con respecto a los vestuarios, si es que la universidad debe ser el primer ejemplo donde si está formando docentes, el docente que está formando docentes debería ser el primer modelo, porque la educación no se enseña solo con palabras, sino con modelaje, con ejemplo. Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a conversar también sobre que El Salvador ha alcanzado un récord histórico en la incautación de droga en alta mar. El gobierno del presidente Bukele pues continúa trabajando en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y bueno, la Marina Nacional ha destacado por su intensa labor contra estos ilícitos y logrando pues cifras récord en incautaciones de droga en alta mar. Y la última, de hecho, incautación fue anunciada por el mismo presidente Nayib Bukele en sus redes sociales. Ahí la tiene usted en su pantalla, en donde informa sobre este nuevo récord alcanzado por las autoridades salvadoreñas en esta lucha contra el narcotráfico, en la incautación de más de $40 millones en cocaína. Esta narcolancha donde llevaban la droga era tripulada por 3 narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana, según la información, y lo anterior pues es fruto de los esfuerzos del gobierno en el combate a las pandillas y criminales como narcotraficantes. El mandatario también ha marcado historia en el combate al flagelo de la droga. Ahí está justamente la publicación, voy a citarla. Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Dice, nuestra Marina Nacional interceptó a 1.150 millas náuticas, estamos hablando de 2.130 kilómetros de nuestras costas, una embarcación tripulada por 3 narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1.795 kilos de cocaína, valorados en más de 44.800 millones de dólares en alta mar durante 2024. Esto fue lo que publicó el presidente Nayib Bukele. Además, destacó que del 1 de enero hasta ayer las autoridades salvadoreñas han logrado incautar ya más de 970 millones de dólares de droga en alta mar. En lo que va de 2025, también se han incautado 39 toneladas de droga con un valor que supera los 977 millones de dólares. También lo publicó el presidente Bukele con un valor que supera pues esta cantidad, un golpe contundente contra el narcotráfico internacional. Y dice, vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo. Eso fue lo que publicó el presidente Mauricio. Hay una cosa importante que destacar en esto, que ya se volvió una constante en el accionar de la política de control de antidrogas que tiene el presidente Nayib Bukele,
que no solamente brinda seguridad en el territorio nacional, sino que también en alta mar. Y eso es muy bien visto por los Estados Unidos, porque el destino de esta droga generalmente es los Estados Unidos. Algunos llegan a México, pero el destino final es Estados Unidos. Y eso le genera a este país, a la nación del norte, un grave problema de salud pública, puesto que los jóvenes que son, y todo el mundo sabe que alguien que cae en drogas tiene que someterse posterior a un tratamiento de descongestionamiento de su cuerpo, de ese tipo de sustancias que arruinan su vida. Entonces, pero lo importante de esto es que el día de ayer, usted bien lo dijo, 1.795 kilos de coca que totalizan cerca de 45 millones de dólares, son 44.8, y eso es un golpe muy duro, muy certero a las estructuras de narcotráfico internacional. Pero aquí hay que ponerle ojo a lo siguiente. Antes, en la década de los 80, se hablaba que era Colombia el mayor exportador, y no dudo que todavía Colombia siga siendo un país productor y exportador. Pero en términos geopolíticos, esa situación se ha diversificado, y nosotros ya vemos, y es no es que yo lo diga, lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tema del cártel de los soles en Venezuela, donde incluso mencionan nombres de personas que están en el narcoestado venezolano, y mencionan a Maduro, mencionan a Diosdado Cabello, y mencionan a otras personas por ahí que son miembros de eso, y su brazo armado, que es el Tren de Aragua. Eso es una cosa, es igual que acá, que las pandillas vinieron a ser el brazo armado de los políticos anteriores, de los partidos ARENA y FMLN. Entonces, pero nos damos cuenta que de repente Nicaragua ha estado calladito, ¿verdad? Ha sido la pista de envío, de logística, pero apareció un militar hondureño, y le tenemos mucho respeto, y quiero decir esto, le tenemos salvadoreños mucho respeto a la población, a nuestros hermanos hondureños, pero de repente aparece un militar ahí trasnochado diciendo de que están a punto de que el régimen de tolerancia para ellos ya está terminando y que van a responder con la fuerza letal porque El Salvador incursiona en territorio insular hondureño. Eso tiene una explicación. El gobierno de Honduras, si es así, está siendo financiado por esos del cártel de los soles. Y precisamente por eso ellos que tienen una actitud, digamos, reactiva a las acciones que tiene en ese momento el gobierno salvadoreño, porque es El Salvador el que está haciendo la piedra de tropiezo, la que les está poniendo piedras en el camino para que su negocio no fluya como ha fluido en años anteriores. ¿Qué impacto, Mauricio, genera un anuncio como este de romper récords en la incautación de droga en la alta mar? Estamos hablando de crimen internacional, sí, estamos hablando de traslado de millonarias cantidades de droga mar adentro. ¿Qué impacto tiene esto en la percepción de la seguridad ciudadana? Tiene un impacto importante, primero porque El Salvador ahora, aparte de, como dije, goza digamos, un 97% de la población respaldan las medidas del presidente, pero también a nivel internacional hay muchos países que se han fijado en El Salvador, ese paísito que al poner el mapa mundi casi no se mira. Somos el país tan pequeño, pero tan grande en ideas, que le está permitiendo en este momento ponerle el cascabel al gato. Esa es la expresión, poniéndole el cascabel al gato, poniéndole el cerrojo al paso libre de droga que tenía anteriormente el narcotráfico internacional. Y eso es muy bien visto por los Estados Unidos, y eso hay que entenderlo, que producto de esa política de seguridad en alta mar que tiene El Salvador, también es un beneficio para nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, porque digamos, tienen un trato diferente al de otros países que son emisores de población migrante. Entonces, creo que el impacto es muy positivo por el concepto que se tiene, y sobre todo porque muchos ya se fijaron en El Salvador y están tratando de copiar lo bueno que estamos haciendo como país. No, todavía más. Esta política de seguridad, sí, que bueno, incluida en todo un plan que se ha generado desde el inicio del mandato del presidente Bukele, que ha
coincidido con pues el tema local, que es recuperación de territorios, el tema de la desarticulación total de las pandillas, está todo este régimen de excepción que también ha contribuido a garantizar la seguridad, y estas acciones que ya están logrando récord histórico, pues estaría todavía consolidando más esas estrategias de seguridad. Producto de todo el andamiaje jurídico y del accionar, digamos, en el territorio que tiene la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República y por supuesto la Dirección General de Centros Penales, que es, digamos, la última etapa donde llegan las personas detenidas, genera, digamos, un ambiente de mucha seguridad en la población. Eso es al interior de nuestro país, pero fuera de nuestras fronteras también hay una irradiación del efecto positivo de esto, y voy a decirlo. El mismo presidente Bukele felicitó al presidente Chávez de Costa Rica, porque en Costa Rica ya tomaron la decisión de construir un centro de confinamiento de delincuentes. Pero otra cosa que nos llamó la atención es que de repente, por el mismo clima de seguridad aquí que tenemos en El Salvador, el día de ayer entraron cerca de 4,000 personas de Honduras. O sea, porque ellos están celebrando allá lo que llaman la Semana Morazánica. Correcto. ¿Por qué venirse a El Salvador? Y nosotros les damos la bienvenida. No porque Honduras sea un país feo, no, o sea, Honduras es un país muy bonito, muy bello, pero tiene dos problemas bien graves. Un problema es que tiene un gobierno que realmente no entiende a la gente, y segundo, que producto de ello, tiene elevados niveles de delincuencia. Entonces los mismos hondureños, nuestros hermanos hondureños, vienen aquí a pasar su semana morazánica con nosotros, producto de ese clima de seguridad. Pero aparte de ello, también tenemos a nivel internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tirado flores, como decimos en buen salvadoreño, a las políticas empleadas por el presidente Bukele al interior del territorio, pero también ha irradiado en el sentido de convertirse en un protector del Océano Pacífico. El Salvador ahora es un escudo protector que no permite que la droga que viene del sur pase para el norte. Entonces, eso nos da crédito ante la comunidad internacional, y realmente quienes no quieren ver eso es porque realmente están en el lado equivocado de la historia. Así lo resumiría. Y de hecho es interesante lo que usted menciona, porque estaría marcando todavía más, digamos, el liderazgo de las políticas de seguridad y particularmente del presidente Nayib Bukele en toda una región, como pues con la implementación de estas políticas de seguridad, cómo está cerrando cada vez más el cerco, no solamente a la criminalidad en el territorio, sino también esta que trasciende las fronteras. Y es que hay un hecho bien importante y quiero dejarlo remarcado. Se criticó mucho que se reformó la Constitución para retirar a nuestros 20 diputados del Parlacen. El Parlacen se sobreentiende que es un organismo supranacional y que iba a lograr la integración, pero eso no se logró. Sin embargo, el presidente retira a sus diputados, pero también tiene acciones que integran la región. Y esta es una de las acciones en las cuales el presidente le está diciendo, bueno, unámonos en esta cruzada. Ahí tenemos ya a Costa Rica caminando por la misma vía. Ojalá que Guatemala, en el corto plazo, que se tienen muy buenas relaciones con los hermanos guatemaltecos, puedan también tomar las mismas medidas y de esa manera convertirnos en Centroamérica en una región referente de combate directo a la criminalidad de todos los sabores y colores. Y a propósito de estas herramientas que también han permitido al gobierno consolidar la seguridad y, bueno, convertir el país más seguro del hemisferio occidental. El pasado miércoles 1 de octubre, los diputados de Nuevas Ideas y Aliados también aprobaron la prórroga número 43 del régimen de excepción por 30 días más, iniciando hoy, 3 de octubre, y esto será efectivo hasta el 1 de noviembre próximo. Estamos hablando, pues, justamente, Mauricio, que esta medida pues, es la que también, entre otras acciones, ha sido la que ha permitido a las autoridades continuar recuperando territorios. Sí, hay una cosa que yo quiero mencionar. Alguien me decía, pero mira, ¿y hasta cuándo vamos a estar con el régimen de excepción? Es que va a durar lo que tenga que durar. Le digo, no, pues sí, pero es una respuesta muy ambigua. No, veamos nosotros el contexto del conflicto armado. Vivimos 12 años en estado de sitio prácticamente.
12 años en condiciones especiales. Acá lo que hemos tenido es un problema social que fue mucho más, digamos, nocivo para el país que la guerra que vivimos en el pasado, porque las pandillas prácticamente eran un grupo de personas que no respetaban códigos y ya sabemos todos los crímenes, que yo no los voy a repetir aquí porque realmente indigna recordar todo eso malo que vivimos. Sin embargo, y aquí vuelvo y retrocedo con el primer bloque de la entrevista, el rol de la ministra de Educación, es que tenemos 5.162 centros escolares públicos a nivel nacional. Correcto. Y en ellos hay por lo menos un hijo de un pandillero que está en Secot, un hermano, un sobrino, un cuñado, un entenado, un nieto, porque hay que decirlo también, que los pandilleros se hicieron tan viejos que hay por lo menos 3 generaciones atrás y hay 2 generaciones hacia el futuro. Entonces eso hay que atacarlo desde la raíz y precisamente por eso son esas medidas. Ahora, en este caso yo lo que puedo percibir que hay una coordinación efectiva entre los organismos del aparato de seguridad, pero también digamos el área social, que es educación, también está unada tratando de extraer, porque estamos en una fase de extracción, de extraer, en este caso de los centros escolares, o de reorientar a aquellos que se pueden redireccionar sus conductas a lo que El Salvador busca. Pero también El Salvador está dando una mano amiga, y ahí vemos al señor don Alejandro Guzmán, que ya lo han tenido por acá, con el tema de las becas. Y muchos jóvenes hoy día están entusiasmadísimos e ilusionados con que van a tener acceso a una beca, que en el pasado, hay que decirlo, las becas eran para una clase élite. A Cancillería llegaban las becas y se las entregaba a la clase política, ahí se las repartían. Y yo conozco muchos casos de gente, que no digo que fue malo que lo hicieran, pues, pero fue malo no compartirlo con la población que realmente lo podía necesitar. Entonces ahora tenemos también esa mano amiga del presidente, diciéndole: jóvenes, el camino que vamos a seguir es este. Entonces el camino que vamos a seguir es el camino del desarrollo de la tecnología, pero con la llave que se llama educación. Interesante, porque usted menciona el desarrollo, la tecnología y otras aristas que podemos mencionar. Tenemos un régimen de excepción, y usted también mencionaba, pues antes vivíamos en estado de sitio de otra manera, pero marcada por los criminales, los terroristas. Ahora pues tenemos este estado de excepción. Desde su punto de vista como sociólogo, ¿ha impactado de manera negativa esto en el desarrollo del país, en la movilidad de las personas, en el desarrollo económico, en la atracción de la inversión, por ejemplo? Yo le voy a dar una respuesta a la inversa. Sí ha impactado negativamente, pero a los delincuentes, porque son los que en el pasado vivieron del mal llamada renta, y yo tengo que ser bien claro, y a veces uno tiene que decir las cosas como realmente ocurren. Casi la mayor parte de población, digamos, pobre en nuestro país, donde estaban afincadas las pandillas. Y yo conozco una colonia de la ciudad de Santa Ana que es muy, muy, muy reconocida, por cierto, porque lleva mi nombre. Entonces, en cada cuadra hay 2, 3, digamos, iglesias evangélicas. No tengo nada contra los evangélicos, porque yo les respeto igual. Pero tenía 3 iglesias evangélicas, pero quienes eran de las iglesias eran los padres o las madres de los delincuentes de la zona. Es un fenómeno que se tiene que ver. Lo mismo ocurrió en Brasil. Brasil es un país muy creyente, pero también lleno de delincuentes. Las favelas era un ejemplo de ello. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que el fenómeno de pandillas se controla a partir de que ahí tiene que haber una decisión política de parte del gobierno. Y hay que decirlo también, que en el pasado, yo no culpo a la policía, porque yo platiqué mucho con muchos altos mandos de la policía en el pasado, comisionados particularmente. Ellos me decían que tenían toda la información, todo, el territorio mapeado. Lo que no tenían era la orden de los presidentes de esa época. Entonces a eso se le llama falta de voluntad política. Y la falta de voluntad política se deriva de que ellos, esta clase política anterior, ellos tenían pacto con las pandillas. Y hay que ser claros, si hay colonias donde hay gente trabajadora que no le arreglaban las calles, pero sí le iban a arreglar las calles, a pavimentárselas a las colonias de delincuentes.
Y hay ejemplos de eso. Con esto me permito decir y deslegitimar un comentario muy feo que hizo este señor del FMLN, tratando de deslegitimar las acciones del gobierno, diciendo que solo las escuelas urbanas están interviniendo. Yo lo invito, no le digo que lo voy a llevar a mi carro porque nos van a tirar piedras a los dos, pero vaya a las comunidades rurales de Santa Ana, lo invito, que vaya, que camine y se va a dar cuenta. Entonces, todos estos elementos, plan 2 escuelas por un día, tiene que ver con la prevención, entrega de becas, tiene que ver con la prevención. Pero sobre todo lo importante es que el 97, si no el 98% de la población avala, y eso según datos de la última encuesta que conocimos, avala la política de seguridad del presidente Bukele. De hecho, vino un eurodiputado, ¿verdad?, que se atrevió a abordar las unidades del transporte colectivo y platicar con la gente. Él vino a darse cuenta in situ de realmente lo que ocurre en el país. Ojalá no se le ocurra a los señores de Arena o del FMLN hacer lo mismo, porque creo que la historia no puede ser, no va a terminar igual, la gente los va a vituperar o cualquier cosa. Pero por lo demás, importante es decir que el régimen de excepción va a durar lo que tenga que durar. Cuando se tenga la certeza de que hasta el último pandillero o aquel que tiene nexo con las pandillas ha sido, digamos, llevado a la justicia, hasta entonces creo que el régimen de excepción podría ser levantado. Pero de momento creo que todos estamos contentos y satisfechos del clima de seguridad que tenemos. Y les voy a decir algo. Yo estoy relacionado con una empresa extranjera. Me dicen ellos, pues yo quería caminar y quería ver si realmente es cierto. Me llevé un teléfono falso, me dicen, en la mano, y caminé por las calles de la ciudad de noche. Y que yo esperaba que me lo robaran y nadie me lo robó. Y abordé una unidad de transporte colectivo también. Ahí pregunté y me llevó al lugar y la gente, todos van con su teléfono. Entonces, quiere decir que el clima de seguridad nuestro es completamente diferente a como el presidente encontró en el año 2019. En materia de seguridad, bueno, en todo el hemisferio occidental, sí es el país más seguro, y bueno, y que continúa, ¿sí? Que con estas acciones pues generando pues desarrollo, inversión, y esa justamente, me decía antes de irnos a la pausa que usted también está involucrado con empresarios extranjeros en proyectos de inversión. Hemos visto meses atrás cómo la economía se ha visto dinamizada, hemos visto, bueno, el sector construcción que se ha disparado considerablemente y es notorio específicamente acá en nuestra ciudad capital. Estamos viendo proyectos nuevos, remodelaciones, reconstrucciones, infraestructura educativa, lo mencionábamos, y bueno, cómo esto también, el tema de la seguridad ha ido fortaleciendo el clima de confianza e inversión también en nuestro país. Bueno, los inversionistas extranjeros vienen por dos cosas. Ven El Salvador, digamos, con una nueva visión, pero ellos primero se plantean el tema de la seguridad jurídica, seguridad pública. Es decir, nadie va a venir a instalar una empresa acá y que a los 2 días va a llegar el pandillero a decirle cuánto le va a pagar de renta. Eso ya no ocurre en nuestro país. Es más, ya para los empresarios que estaban trabajando acá, locales, ya ese era un cobro fijo que ellos tenían en sus costos de operación, el hecho de considerar el pago de renta, pues para que en caso de los camiones ruteros tenían que entrar a territorios complicados. Eso es el primer elemento que el empresario extranjero busca. El otro elemento es la seguridad jurídica, de que sus inversiones no van a sufrir, o que el gobierno se las va a quitar, como ocurrió en otros países como Venezuela, como Nicaragua. El otro punto es que tampoco le van a cambiar las reglas del juego. Y el tercer elemento también está relacionado con la facilidad que el mismo gobierno le da a través del INVEST, porque hemos también reunido con ellos, el hecho de facilitar la tramitología para que los proyectos puedan avanzar. Equivale a decir que la inversión extranjera en El Salvador en este momento permite la incorporación de población económicamente activa. Es gente que está trabajando, que está ganando su plata, pero que también está pagando sus impuestos. Las retenciones se hacen y eso también impacta positivamente en el crecimiento económico del país. Obviamente ellos están muy impactados así, porque hemos platicado con algunos alcaldes y ellos dicen, los señores alcaldes, miren, nosotros acá no,
queremos decirle que ustedes son extranjeros, tal vez tengan otro concepto del país, pero nosotros acá no aceptamos que vengan, que le vamos a dar tanto dinero por los proyectos que van a implementar. No queremos eso. Mejor si ustedes toman a bien colaborar con algo de la alcaldía, que un proyecto que la construcción de aquello, pues entonces por ahí se va yendo, que siempre es parte de la responsabilidad social empresarial que todas las empresas, valga la redundancia, tienen. Sin embargo, el clima de seguridad atrae inversión, genera desarrollo en lugares donde uno ni se imaginaba, pues. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello, el lago de Coatepeque, que ahorita hay una cantidad enorme de marcas o firmas internacionales invirtiendo en el lago de Coatepeque, en el contorno del lago de Coatepeque. Sí. Y eso es un impacto positivo porque se ve impactada toda la gente que vive ahí en el sentido positivo. Porque la gente de ahí, algunos han trabajado tradicionalmente en la agricultura o en el transporte o en la pesca artesanal. Sin embargo, ahora se les abren nuevas posibilidades y sus hijos, que ahora están incorporados ya, muchos de ellos en bachilleratos, estudiando inglés, otros en tecnologías de punta, son las personas que van a ser contratadas por esas empresas. Entonces, ese es un ganar-ganar. Pero todo esto tiene que ver, como decía don Carlos Saade de Arena, que de la seguridad nadie come, pues ahí están pequeños ejemplos de cómo la seguridad sí le puede dar de comer a la población salvadoreña. Y bueno, voy a también mencionar, digamos, los datos según el último informe del Banco Central de Reserva, que ha comunicado que la economía salvadoreña ha crecido un 4.1% en el segundo trimestre de este año 2025, siendo estos superiores a los resultados que se obtuvieron durante el primer trimestre, cuando el Producto Interno Bruto Nacional registró un 2.3%. Algunos adversan el crecimiento de El Salvador, incluso he escuchado a economistas que a veces les escucho planteamientos un poco de aquí y un poco de allá, pero no tienen como una definición de lo que realmente ocurre en el país. No soy economista, pero sí uno mide en el terreno también si el país está avanzando o no está avanzando prácticamente en el rubro económico. Pero los indicadores macroeconómicos nos van indicando por dónde vamos. Y es importante dejar claro de que un indicador bien claro es que en el sector construcción, por ejemplo, ahora nadie encuentra a una gente que le vaya a hacer un trabajo a sus casas, porque todos los trabajadores de la construcción en las diferentes ramas están trabajando con las grandes empresas. Quiere decir que esas personas están percibiendo un salario, están pagando impuestos y están generando desarrollo al país. Eso es importante dejarlo muy claro. Por otra parte, también la parte del andamiaje que el mismo gobierno ha creado para poder implementar todo este tipo de proyectos. Y lo otro, las empresas que ya estaban establecidas con nosotros acá, muchas empresas, lo que han hecho es incrementar sus capitales de inversión. Eso es importante. Interesante porque también según los datos del BCR, la inversión privada en el país está superando los 3.700 millones de dólares y esto pues obviamente impactado en la generación de empleos, en la economía macro, pero también en los locales, cuando hablamos de el sector turístico, como el que mencionaba usted, Mauricio, sí. en temas de, justamente que es Surf City, el lago de Coatepeque y así, pues muchos otros ejemplos. Y también mencionan que los principales factores que han dinamizado el crecimiento están el auge de la construcción, nuevos proyectos de remodelación, construcción de infraestructura educativa, también tenemos actividades financieras y de seguros, el turismo local, lo que comentábamos también, y bueno, entre otros, restaurantes, esparcimiento, entre otros también flujos de inversión pública también que están dinamizando la economía. Hay una cosa que no podemos dejar de mencionar ya que llegamos al tema de turismo. Obviamente para tener infraestructura turística tiene que estar inmersa el tema de la construcción. Y el sector construcción ha implementado diferentes proyectos en esa área. Ahora que ya están implementados, el tema, digamos, de la atracción turística, le mencionaba a los 4.000 hondureños que el día de ayer solicitaron su ingreso como turistas por una semana en nuestro país, ¿cuánto van a generar de divisas para el país? Lo mucho o lo poco, pero es una ganancia para el país en términos monetarios, pero también en términos de imagen ante los demás países.
quiere decir que vamos caminando por la vía correcta. Pero también es importante dejar claro de que la dinamización de la economía impacta entre la generación de empleos directos y los empleos indirectos, que también contribuyen al desarrollo del país. Es importante dejar claro de que por mucho que quieran adversar los sectores, no de oposición, porque aquí no existe oposición, los sectores opositores, diría, a las medidas que el presidente Bukele ha implementado con sus diferentes ministros, es el hecho de que El Salvador, ahora sí podemos decir, y lo puedo decir con toda la claridad del mundo, vamos por el camino correcto.